Seguimos en Quintanarraya, en las Jornadas Europeas de Patrimonio, y hoy toca hablar sobre el Camino de la Lana, un patrimonio cultural que además comunica con el Camino de Santiago, el Camino de Santiago francés, en la provincia de Burgos, y que va hasta Santiago. Pero mejor que nos explique el ponente de hoy, Marcos Iturriaga. Buenas tardes, Marcos. Hola, soy Marcos Iturriaga, soy historiador perteneciente a la Universidad Isabel I de Castilla, de Burgos. Y bueno, la ponencia que voy a dar es un poco una ruta que se ha creado en este último siglo que promueve el desplazamiento desde Alicante hasta Burgos, pasando por Cuenca. Era una ruta ya existente de Cuenca a Burgos por los laneros antiguos, pero ahora mismo, debido a la baja presencia de la transhumancia, lo llevan más los peregrinos. Es por eso que va desde Alicante. O sea, eran pastores los que allí ese camino. Exacto, era el pastoreo transhumante que iba de sur a norte de la península, y en un origen eran ellos, pero como ya es una actividad que está en desuso, pues se ha promocionado más de cara al peregrino y ahora es el peregrino quien está realizando ese trayecto. Es una ruta que parte de un lado desde Alicante y otro lado desde Valencia, se junta en un punto determinado. Exacto. Y vienen caminos casi paralelo o camino al Cid, ¿no? Eso es, viene pues paralelo y en algunas rutas se conectan. Sí, y dura, bueno, su última etapa es Burgos, es la capital, donde ya se une pues al camino de Santiago francés y ya recorren en teoría el camino de Santiago hasta... Yo tengo una pregunta. Siendo un camino cultural, Camino de Santiago, yo creo que está, sobre todo en Burgos, poco promocionado. ¿Es cierto? Es cierto. Desde la capital burgalesa pues apenas se conoce esta ruta, y desde Castilla y León tampoco, desde tanto gobierno provincial como autonómico no se promociona. En cambio en Castilla-La Mancha sí, ya que atraviesa Cuenca y es uno de los grandes ejes del turismo que tiene Castilla-La Mancha, pues se da mucha mayor promoción a esta ruta que en Castilla y León. ¿Qué habría que hacer para promocionar esta ruta dentro de Burgos o dentro de Castilla y León? Pues posiblemente las autoridades culturales tendrán que tener en cuenta todas las rutas que conectan al Camino de Santiago, ya que es una de las vías más importantes de toda la historia de España. Entonces sería necesario que ellos mismos tuvieran interés y lo promovieran para hacer que sea conocida y que muchos de los pueblos se beneficien de ello. Yo personalmente he mandado escritos a la Diputación para decir que lo pongan incluso en las guías culturales de la provincia de Burgos y no me han contestado. Es muy extraño. Normalmente son los propios peregrinos los que mediante sus blogs, sus canales de YouTube, sus redes sociales son los que promocionan. Hay incluso libros escritos por peregrinos que hablan de esta ruta de la Lana y ni el Ayuntamiento, bueno, ni la Diputación de Burgos ni la Comunidad de Castilla y León hacen promoción ni siquiera en su página web, por lo que es un poco triste, la verdad. Yo tengo una experiencia, lo sé porque tengo un alojamiento aquí en Camino Cid, con la Lana, que más viene son gente extranjera, pero palabra increíble, de todas partes del mundo, claro. Pasa por aquí, y españoles apenas lo conocen tampoco. Claro, es que tienen mucho más interés pues, por conocer la parte interna del país. Es ya gente seguramente cultivada que tiene interés por el nacimiento de Castilla, que es en esta región, y por toda la zona cluniense. Entonces es normal que haya más gente extranjera porque no se promociona apenas ni en la capital burgalesa, ni en Madrid, ni en la Junta, ni en ningún lado. Es un poco triste decirlo, pero es la realidad. Bueno, pues vamos a aprender un poquito de historia, un poquito de la historia de este camino y bueno, a ver lo que nos explicas. Eso, también me gustaría pues, un poquito de geografía para conocer por qué surge este camino, que hemos hablado de ello, pero también es necesario pues, partir del origen y ver por qué se ha hecho este trayecto y no otro. Porque bueno, el camino tampoco, históricamente siempre me refiero como peregrinación, no lleva muchos años en auge, ¿no? No, se calcula más o menos desde el siglo XX. Mediados finales del siglo XX es cuando se empezó a dar un poco de promoción a este camino, ya que pues eso, la actividad transhumante estaba en desuso y para que los pueblos no perdieran esa gente que venía de paso, pues se intentó promover a través de los peregrinos. Y desde Valencia a Alicante han tratado pues, de afianzar este punto sobre todo. Pues ahora que la Diputación quiere mantener como patrimonio inmaterial ciertas cosas, sí. Yo creo que era buen momento para también potenciar el Camino de la Lana, ¿no? Sí, porque también hay muchos ejemplos en el Museo Etnográfico de Castilla y León en Zamora, hay muchos ejemplos pues, de esta posible ruta de las Cañadas Reales y que conectaba Burgos-Cuenca. Entonces sería beneficioso localizar bien esos materiales para poder promocionar la ruta de la Lana. Pues muchas gracias, Marcos. Nada. Atendemos a tu conferencia. Sí, muchas gracias.
Bueno, buenas tardes. Un poco como continuación a las jornadas que estamos teniendo de patrimonio europeo. Hoy contamos con Marcos Iturriaga, que de alguna forma es una persona que trabaja como profesor en la Universidad de Isabel I de la Universidad Isabel I de Burgos, y tiene una larga experiencia tanto a nivel del tema de historia, de comunicación, y luego ha estado participando en algunas de las campañas de investigación en nuestro terreno del Alto Pueblo, ¿no? Y bueno, pues un poco le voy a ceder la palabra para que nos cuente todo lo que ha preparado sobre el camino de la Arana y un poco el itinerario que nos pasa por aquí, por nuestro territorio. Vale, pues nada, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, es lo primero que tengo que decir. Bueno, sí, soy historiador, ahora mismo estoy trabajando en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Isabel I, es la universidad privada que hay en Burgos. Y bueno, simplemente yo me gustaría comentar que esta ruta que he preparado, que quiero explicar, es una ruta en la que ya habló en la pasada jornada el doctor Salvador Domingo Mena, que habló un poco de ella y relató un poco el inicio. Entonces, yo voy a continuar un poco la gran labor que hizo, haciendo una breve introducción. Esta introducción es básicamente para contar que esta ruta que parte desde Alicante, Valencia y llega hasta Burgos, pues no es una ruta histórica, por así decirlo. Es una ruta que surge en el siglo pasado, no ahora mismo, no en los siglos pasados. Entonces, es un poco actual. Es por eso que quiero contar pues, cómo se generaron las rutas, las vías de comunicaciones y cómo hemos llegado a cómo estamos hoy. Bueno, en primer lugar, pues eso. Los orígenes de la ruta parten sobre todo de las cañadas reales, que no dejan de ser las vías de comunicación que tenían los ganaderos trashumantes dentro de los territorios regios, es decir, que solamente podían entrar aquellos que tenían el permiso del rey. Y parten de la cañada real de Cuenca a Medina del Campo, que era el gran foco de comercio donde estaba la feria comercial más importante de la región, y luego iban hacia Burgos. Y de esas conexiones surgió pues, este camino que conocemos. Ese es el mapa del camino de la Ruta de la Arana. Y bueno, me gustaría hacer pues eso, un énfasis en las distintas épocas, ya que como todos conocemos la época antigua, medieval, moderna, contemporánea y actual, pues un énfasis de cómo iban generalizándose la ruta, las vías de comunicaciones, qué hacían, qué no hacían, etc. Y es por eso que hay que empezar un poquito con la época antigua. En la época antigua, pues como bien sabemos, tenemos Cluny al lado, vemos un bonito teatro desde aquí claramente. También teníamos aquí en esta población un vestigio de antiguos pueblos indígenas. Pues se encuentran pruebas arqueológicas, por supuesto, y escritas de las vías de comunicación que había en Hispania, en este caso las calzadas romanas. Eran una infraestructura increíble que ha perdurado hasta nuestros días y de la cual pues, gran parte de las carreteras que tenemos actualmente pues, surgen. Muchas están encima de estas. Y el ancho, por ejemplo, de lo que tenemos como carretera ahora mismo, de carril o de vehículo, responde al ancho que había en aquel momento de las carretas romanas o del camino romano. Nosotros, los coches que tenemos ahora mismo en ancho no es porque nos guste así, sino que nos ha venido de la herencia romana de los carros que tenían y por ende los caminos. Y bueno, pueden ver que desde Hispania, en este mapa, se extrajo una gran cantidad de materia prima y claramente pues, esa materia prima tenía que ir por algún lado. Pues con estas calzadas se llevaban a los puertos más importantes, ya que se citan, esos eran los que rodeaban toda la península y de ahí partían pues, a los diversos territorios romanos. Normalmente los más importantes pues, eran Carraco y Cartago, que de ahí partían pues, o a lo que es Cartago, Túnez, o ya la península itálica. Y claramente la vía de administración, aquí he querido hacer yo la línea de lo que sería la ruta de la Arana actual, para que vieran sobre todo que no coincide con ninguna de las vías que crearon los romanos, que es nuestro.
Y aquí pues vemos cómo recorrería lo que sería la Cartaginensis con una capitalidad, una de ellas en Colonia. ¿Pero qué pasa en la época medieval? Pues bueno, el Imperio Romano cae, como sabemos, lo invaden los pueblos bárbaros, visigodos, suevos, vándalos, que claramente pues, su énfasis no es el de preservar lo que había hecho Roma, sobre todo a nivel estructural e infraestructuras. ¿Qué pasa? Pues que todos esos caminos, todo eso que trabajó Roma, ellos lo usan, lo siguen utilizando y lo pueden seguir utilizando porque son de gran calidad. Lo que pasa es que no se mantienen, se acaban destruyendo con el paso del tiempo, no se mantienen. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que llega también la invasión árabe desde 711 hasta 1492, perduran aquí, y los árabes tampoco implementaron los caminos, ya que de donde venían pues eran también rutas pastoriles. Normalmente no usaban caminos ni los asfaltaban ni pavimentaban. ¿Qué pasaba? Pues que simplemente eran los pastores que cruzaban, luego llegaba el resto del ejército y ya tenían un camino hecho, por así decirlo. Y en España una de las facilidades que tuvieron de la conquista fueron que ya había caminos creados que conectaban a las grandes ciudades, entonces pues no tuvieron más que hacer. Luego, con la famosa Reconquista, aunque es una frase, es una palabra mal dicha, Reconquista, porque son pueblos diferentes los que conquistan del norte al sur que del sur al norte, pues llega un rey muy famoso que es el que implementó el Camino de Santiago, Alfonso II de Asturias. ¿Por qué lo implementó? Porque necesitaba una frontera contra los musulmanes. Se descubrió la tumba de Santiago de Compostela, y necesitaba una referencia, un camino que uniera a todos los hombres del templo, todos los hombres religiosos con la frontera musulmana. ¿Para qué? Pues para defenderlo básicamente y para motivar una movilización económica en ese territorio, que es pues, el camino de Santiago francés. Por eso no va por la parte de País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, va por la parte de lo que sería Navarra, País Vasco, Castilla y Galicia. Por eso está tan alejado de la costa, sería mucho más rápido ir por encima. Pero necesitaba eso, crear villas, edificios, fortalezas, y que a él no le costara nada crear. Lo que hizo, pues promovió ese camino y logró que peregrinos de todo el mundo, cristiano claro, se asentaran alrededor del camino. Pero en ese momento también podemos conocer la Mesta. La Mesta es la famosa agrupación de los ganaderos que creó Alfonso X el Sabio, ya muchos siglos después de Alfonso II. Esa Mesta responde a la necesidad de los ganaderos trashumantes que van del sur al norte de necesitar una jurisdicción propia, de alguien que les proteja, de alguien al que pagar los impuestos, de que no sea simplemente pagar a la villa de turno o al noble de turno que pasa por ahí. Entonces, ¿quién es el que está más alto en ese momento? El monarca. Así que decidieron posicionarse a su favor para que el monarca les protegiera y que fuera el que se pagara los impuestos. Y esta famosa Mesta de Alfonso X el Sabio no surge sin una legislación previa ni propia, sino que surge a través del famoso fuero juzgo visigodo del 654, ya que en ese momento ya había hispanorromanos que realizaban la transhumancia y consideraron de importancia legislar a favor de los ganaderos, ya que traían consigo pues, un multitud de beneficios tanto a los caminos como de monetarios. Pero no solamente los cristianos se dieron cuenta de esto, sino que Ahmad ibn Umar al-Hurri, lo siento por mi pronunciación, probablemente no es mi lengua materna, en 1003-1085, al servicio del emir de Granada, se dio cuenta que en Sierra Nevada los agricultores cristianos hacían algo extraño, que era ir del sur al norte, por caminos ya pavimentados y ya creados. Entonces vieron como esos caminos de los cultivos de la viña serían beneficiados porque las ovejas pasaron por ellos, se percibían más impuestos a través de la lana, y se lo comentó al emir del momento, que por desgracia se desconoce debido a que en ese momento vinieron los almohades y casi arrasaron Granada. Entonces lo que promovía era que se conectara a través del mundo musulmán de las taifas esos caminos para hacer que todos los emires se beneficiaran de la situación económica que traía consigo. Pero como he comentado, pues la Mesta lo que trajo sobre todo fue un gran auge económico para todas las regiones que tenían cañadas reales, entre ellas pues, esta que nos encontramos.
Y bueno, aquí me gustaría mostrar pues, un poco lo que es el Camino de Santiago actual, todas las ramificaciones que tiene y cómo en el mapa anterior, me refería, vale, y cómo en este mapa todos los canales de la Mesta y de las Cañadas Reales se unen hacia el norte, dando una fuerte capitalidad en Burgos, por supuesto, ya que se le consideraba uno de los puntos de comercio central en España. Ya que desde Medina del Campo con la feria hasta Burgos, en Medina del Campo pactaban los precios y en Burgos se pagaba el precio de la lana, partían a los pueblos castellanos costeros del norte. Entre ellos pues, estaba Santander, Bilbao y Laredo, que viajaban desde barco, claramente a lo que es Flandes, a Brujas, Amberes, donde trataban esa lana para hacer pues, los textiles. Esto tuvo su mayor auge en la época moderna. ¿Por qué? Porque tuvimos un monarca aquí que se le conoce como Carlos de Gante al principio, luego Carlos I de Castilla y de Aragón y luego Carlos V de Alemania, que promovió muchísimo más la resonancia y la mesta y fue con el que mayor esplendor tuvo este bien comercial, porque era rey de tanto la provincia donde se hacía la lana y la provincia donde se realizaban los textiles, y a su vez promovió la parte inversa, que los textiles viajaran a Castilla. Por ejemplo, ese fue uno de los puntos por el que se rebelaron las comunidades de Castilla, ya que se compraran textiles fuera de la península hacía que los textiles de dentro no se pudieran vender, estaban en detrimento totalmente de la industria textil castellana. Es por eso que hasta el siglo XIX como tal en Castilla no hay ninguna industria textil, parte de esas políticas monetarias que son un poco expansionistas, pero perjudican el Producto Interior de Castilla en este caso. Y los comuneros de Castilla lo que querían con la vuelta de Juana I de Castilla, más llamada la loca por mi parte, querían que promoviera, como promovió Fernando II el católico, toda la industria textil castellana desde Segovia hasta Toledo. Pero bueno, también hay que decir que Carlos tuvo la fortuna de estar aliado con Inglaterra en ese momento, ya que el rey inglés era Enrique VIII, Tudor, casado con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos. ¿Qué pasaba entonces? Que ambos países, Inglaterra y Castilla, estaban enemistados con Francia, pero Francia no podía superar el tamaño de la flota de ambos países juntos, por lo que las vías de comunicación marítimas, de comercio entre ambas regiones, pues florecieron más que nunca, hasta más o menos el siglo XX, que Inglaterra y España empezaron a ser aliadas, ya que antiguamente pues, se han llevado... Pero con la caída de los Austrias, ya que claramente se cambia de familia nuclear, se produce una reorganización de Castilla. Pensad que en este mapa, me voy a apartar un poquito, de la izquierda, era como estaba organizada provincialmente entonces Castilla. Y Aragón. Aragón, por ejemplo, está mucho más organizada en sí. Pero Castilla, pueden ver que es un barmagno de provincias, lugares. Burgos tiene territorios en la zona que ahora sería Soria, Madrid. Entonces, jurisdiccionalmente era un caos. ¿Qué pasaba cuando había algún pleito con la Mesta y otras provincias? Pues que tenían que acudir a lo que era Valladolid al norte o Granada al sur, dependiendo de dónde se había producido. ¿Y quién dice que se ha producido en una provincia? Pues según el mapa pues es muy complicado saber dónde se ha producido el litigio o quién tiene que actuar. Sea Granada o sea Valladolid. Entonces todos los litigios se eternizaban, muchos no llegaban a luz. Por ejemplo, los robos, los famosos robos en las cañadas que había de gente, de bandoleros que provocaban a su vez el destrozo de los caminos, pues nunca se llegó a resolver la mayor parte de ellos porque los litigios se eternizaban. No se sabía desde Valladolid o desde Granada dónde se producían y quién tenía que dar justicia de ello. ¿Qué pasa cuando llegan los Borbones? Que deciden actualizarlo todo, hacerlo al estilo francés. El estilo francés conlleva una organización casi extrema y centrada en un único punto, la capital, en este caso Madrid, en Francia claramente París. ¿Qué ocurre? Pues que cuando viene el rey Felipe V a reinar ya desde Madrid, observa que tarda mucho
mucho en llegar a Madrid y que los caminos son muy malos y muy accidentados. El carruaje se estropeó varias veces, tuvieron que repararlo. Y es por eso que empieza a introducir él y sus herederos desde 1720 a 1778 medidas para beneficiar los caminos, para promover el comercio interior, porque estaba totalmente estancado, se comerciaba entre pueblos, no entre regiones. Por ejemplo, no se podía salir de Galicia, de lo que es Galicia, y entrar a León en aquel momento. Es por eso que promueve los caminos. Y aquí, a ver si esto tiene... Sí. Y aquí ya empiezan a verse los puntos que van uniendo Alicante y Cuenca. Antes no, era imposible. Entonces ya se ven estos puntos y ya se pueden empezar a vislumbrar los que van a conectar con Burgos. ¿Qué ocurre también? Bueno, espera. Ah, sí, y todo esto no lo hacen ingenieros civiles, porque no lo sabía. Lo hace el ejército. El ejército tiene una visión de ingenieros. Y claramente los únicos capaces de hacer túneles, hacer ese tipo de construcciones serán los propios miembros del ejército. Se crea una división especializada para hacer los caminos, que es lo que se considera el origen del Ministerio de Fomento, el actual Ministerio de Transportes, etc. Y es sobre todo con el Real Decreto de 1761, expedido por Carlos III, en el que ya el propio monarca, que venía de Italia, decide que es hora de actualizar todos los pavimentos y hace los caminos al estilo romano, porque vio que en Italia seguían teniendo funcionamiento, vio que en España pues, los que había perduraban y vio que era un éxito de la administración, por así decirlo, el que se siguiera usando este pavimento, por lo que decidió hacer todas estas modificaciones. Pero ¿qué provocó también? La invasión napoleónica. La famosa invasión napoleónica provocó que España no solo sufriera un atraso por la pérdida en la guerra civil, sino que los españoles a posteriori se negaran en rotundo de conectar vías similares a Francia. Los famosos ferrocarriles españoles son el ancho de vía famoso es más ancho que el ancho de vía europeo. ¿Por qué? Porque desde el siglo XIX se llevaba diciendo siempre que si se iguala a los franceses, Francia tiene más facilidad para invadir España, cosa que pues, no era cierta, no tenían interés en invadir España. Es por eso que se produjo un atraso muy grande en la hora de las vías de comunicación, ya que para, por ejemplo, cambiar un producto entre España y Francia era necesario que hubiera trenes especializados con anchos de vía diferentes. Y eso es un atraso total. De tal forma que toda esta zona catalana y vasca quedaban sin conexiones hacia Europa, por lo que España sufrió también una terrible recesión por esa mentalidad tan proteccionista. A su vez ya tenemos las conexiones vía férrea de Alicante con Madrid y luego posteriormente subirían a Burgos, y también con el transcurso del ferrocarril lo que promovió también es la desaparición de la mesta. Ya la transhumancia empezó a tener mayor desazón, ya no había tantos ganaderos, la mayor parte de los productos se transportaban por vía ferrocarril o vía marítima, por lo que ya no eran necesarias ni las ferias en Medina del Campo ni la compra de los productos en Burgos, por lo que provocaba que desapareciera la mesta porque ya no tenía funciones. Pero lo que os he comentado antes de los militares produjo también que se creara el Ministerio de Fomento en 1847. Es uno de los ministerios más antiguos que tenemos en España. Su función principal era la preservación de los caminos en España. Esa era la única función. Los transportes y eso era algo secundario. Y en el siglo XX ya es cuando todos recordamos pues, la creación de las autovías. Esto como curiosidad, que solo hay 3 automóviles en 1900, del rey, la mujer y el presidente del gobierno en el momento, no, tampoco eran muy selectivos, y solo había 36.000 kilómetros construidos. Es por eso que durante la dictadura de Primo de Rivera se implanta un estilo también europeo. Se busca promocionar las carreteras, hacer que las vías de comunicación y transportes partan desde Madrid y se ramifiquen a los distintos puntos de la península. Este es un mapa, se ve un poco mal, por así decirlo, pero porque está hecho una foto. Es el circuito nacional de firmes especiales, eran las autovías que conocemos ahora mismo. Se necesitaban 6 de ellas para conectar toda la península, esa era la teoría que tenían desde Madrid.
Posteriormente ya en los siglos que entramos, 1950, 2000, es cuando ya se inician totalmente las ramificaciones de estas autovías, ya tenemos las carreteras conocidas, tenemos las leyes nacionales, autonómicas y de diputación, que lo que buscan es ampliar estas vías y que todos los habitantes estén conectados y que no haya dificultades de comunicación. Es por eso que ahora España es una de las más punteras a nivel de comunicaciones, pero también trae consigo que el 95% de las mercancías que entran de la Unión Europea entran vía carretera, lo cual puede ser un pequeño desastre, como ya vimos que ocurrió con la huelga de transportistas hace un tiempo. Y dicho esto, quiero decir algunos vestigios que han quedado de la famosa, de la ruta de la lana, que era la comunicación sobre todo de la cañada real entre Cuenca y Burgos. Estos vestigios se conocen como arte pastoril. He encontrado algunos de ellos en el Museos Etnográficos de Castilla-La Mancha, que hay uno en La Gineta, Cuenca, Campo de Calatrava, donde los pastores tenían tiempo, se dedicaban a hacer tallajes, a hacer cruces, a hacer incluso ovillos o cualquier tipo de material que pudiera ser de utilidad a posteriori. Y en el famoso Museo Etnográfico de Castilla y León, que se encuentra en Zamora, que ha intentado recopilar, para mi parecer, un poco excesivo, todos los objetos etnográficos de pastores, de agricultores, etc., en Zamora, pues hay esta serie de materiales que son usos en el que iban colocando el hilo para ir trenzando y ir haciendo su propio tejido, y una colondra que no deja de ser un cuerno, una asta de un animal en el que lo han vaciado y lo han usado de vaso. Lo que pasa es que algunos pues, los detallaban de una forma, pues, la verdad que muy artística. Pero también se conservan las cabañas pastoriles. Estas son, pues, los pastores tenían que dormir en algún lado, no se quedaban a la intemperie, claro. Entonces, los caminos más usados para la transhumancia siempre tenían una cabaña pastoril para que pudiera dormir la persona y con los animales. Entonces, algunas de estas pues, las podéis encontrar con un macacón en medio de un campo, sin ningún uso. Pues provienen de aquí, básicamente. Y esta, por ejemplo, es una cabaña pastoril que está cerca de Burgo de Osma, que la han rehabilitado para aquellos que hacen rutas en bicicleta. Es bastante útil, por así decirlo, para descansar un tiempo, pero nada más, porque el frío que debe haber dentro también debe ser curioso. Es por eso que estos son los únicos vestigios que tenemos de las cabañas reales que venían de lo que era Cuenca a Burgos, que es pues, lo que conocemos como la ruta de la lana. ¿Qué pasa en la situación actual? Bueno, como he comentado, hay promoción por parte de las organizaciones del Camino de Santiago acerca de lo que es la ruta de la lana, que vemos aquí, que corre directamente a Burgos. Esto además es de Correos, porque Correos se encarga de llevar también mochilas y equipajes de los peregrinos que no quieren llevarlas. No son del todo peregrinos. En Castilla y León lo cierto es que la promoción es escasa, por no decir nula. En la provincia de Burgos, la Diputación, más de lo mismo. No voy a contar algo que no sepamos, por desgracia. Y en Castilla-La Mancha se está dando muchísima promoción a esta ruta debido a la provincia de Cuenca, ya que es uno de los grandes parajes que tienen Cuenca, sobre todo inhabitados, de pueblos despoblados, y quieren darle mucha profundidad a esta ruta para intentar agilitar la economía dentro de la provincia. La verdad es que considero que pues, puede ser un pequeño éxito de la administración conquense, sobre todo, ya que sí que se promueve y sí que se atrae peregrinos hacia esta zona. Aunque más que peregrinos también hay que decir que son más gente que busca el turismo rural, no siempre es una situación religiosa que quieren vivir. Es por ello que también se da mucha promoción entre propios viajeros, propios personas que buscan este turismo rural, mediante sus blogs, redes sociales, que es básicamente la mayor información que he encontrado de la ruta de la lana. Actualmente, pues se debe decir que solamente hay este libro escrito, que si lo queréis ver, pues es muy sencillo, es una ruta peregrina que realizaron dos viajeros hace, pues digamos, 20 años o 30 y decidieron escribirlo. Y de Quintana Roo habla también del pueblo, que dice que las gentes son muy amables. Es lo que dices, buscar
fijáis en las páginas del final, entre Huerta, al lado de Huerta del Rey, pues lo podréis encontrar. No sé muy bien qué encontraron cuando vinieron, pero eso es lo que dicen en el libro. Y yo me lo creo porque he excavado muchos años aquí y yo, pues, siempre con placer he querido venir. Y por lo demás, bueno, hay un mapa que he editado yo mismo, a ver si hay conexión. Bueno, mi contraseña ignorarla. Vale, no la ignoréis porque no sé. Vale, era un mapa que había creado yo mismo para que viéramos pues, cómo en el camino no es una línea recta en realidad, no son los mapas que he hecho, yo eso lo he hecho para simplificarlo, sino cómo intento describir en todo momento montañas, depresiones, lagos, porque Cuenca es también un territorio muy accidentado, aunque lo consideremos una submeseta. Y por lo demás, pues simplemente daros muchas gracias. Este es mi correo de comunicación. También tenéis el de la universidad, Isabel I, por si tenéis interés, tengo que hacer promoción claramente. Entonces, un placer estar aquí de nuevo y espero que para el próximo año me veáis excavando o pasando un calor horrible en el Alto Cuerno.